Bueno, hola, ¿cómo están? Quería hacer este video para charlar un ratito sobre el texto de Pierre Bourdieu que había quedado para la lectura de esta semana. Bueno, la consigna era que armaran una especie de glosario con definiciones sobre algunos conceptos como cifra cultural, competencia artística, bien simbólico, hábitus. Bueno, el texto que les había dejado en realidad no es un libro íntegramente de Bourdieu, sino que él escribió solamente el capítulo que nosotros con el cual estamos trabajando, y por lo tanto es como un resumen, digamos, de toda su teoría, pero no entra en demasiada profundidad, sobre todo con algunos conceptos que son términos que él mismo acuñó. Y bueno, entonces lo que sucede es que por ahí tenía miedo que no quedaran del todo claro. Y bueno, por eso la consigna de que ustedes hicieran su propia búsqueda y trataran de armar el glosario. Y al mismo tiempo, bueno, este video como para tratar de terminar de asentar las nociones básicas sobre estos conceptos. Bueno, antes de comenzar, quisiera decir que este texto es un poco diferente a lo que veníamos trabajando porque Bourdieu es un sociólogo súper importante del siglo XX y a diferencia de lo que veníamos viendo de teóricos de la música como Schoenberg o Dalhaus o incluso críticos de arte como Goodman, bueno, esto va a ser diferente, muy diferente. Pero nos puede servir mucho y sobre todo porque ya en el título nos da una pauta de para dónde vamos a ir. El título es Elementos de una teoría sociológica de la percepción artística. Y bueno, nosotros estamos siempre trabajando con estas ideas de cómo interpretar una obra, cómo se ejerce esta profesión de la crítica, cómo hacerlo con elementos apropiados, con una ética apropiada. Y bueno, la idea global que vamos a tratar de adquirir por medio del texto de Bourdieu va a ser, bueno, tener conciencia, tomar conciencia de que todo lo que producimos desde la crítica y la teoría del arte está inmersa en un sistema sociológico que ya de por sí condiciona mucho a las personas cuando ejercen esa interpretación artística. Bueno, ahora sí, entonces vamos a empezar. Lo primero que va a saltar en el texto va a ser algo que Bourdieu va a mencionar muchas veces, que va a ser el mito del ojo nuevo. Esta idea de que uno se encuentra frente a una obra de arte y está despojado de cualquier prejuicio. Bueno, él va a decir que eso es un mito y vamos a tratar de rebatir esa idea por medio de toda una teoría que es la que va a venir a continuación en el texto. Bien, vamos a empezar entonces hablando del concepto de obra de arte. Bueno, el autor lo que nos va a decir es que para que una obra de arte, un objeto sea realmente una obra de arte, va a necesitar dos cosas muy importantes. La primera es que posea una cifra cultural. Esto quiere decir que todo objeto que es creado por un artista tiene además viene codificado. O sea, el artista cuando crea una obra de arte vuelca, y si retomamos un poco las ideas que estuvimos viendo con Nelson Goodman, va a volcar una intención de simbolizar algo, ejemplificar algo, representar algo. Entonces, al armar esa obra de arte, él va a darle un código. Entonces, una obra de arte se va a distinguir de eso, justamente por eso, de cualquier otro objeto cotidiano. Y además necesita ser percibida. Si nadie ve a la obra de arte, si nadie la escucha, nadie la aprecia, pierde su razón de ser. Entonces, estos dos condicionamientos fundamentales para que la obra de arte sea tal se van a vincular por medio de los niveles de significación.
Bourdieu va a decir que la persona que perciba la obra de arte lo que va a hacer es tratar de descifrar la cifra cultural, va a tratar de entender qué es lo que el artista quiso hacer y lo va a hacer con los niveles de significación. Bien, entonces, como dijimos, la obra de arte es percibida por un sujeto y este sujeto va a tener algo que es su competencia artística. Bien, entonces, el sujeto tiene una competencia artística, quiere decir que en su formación, en su educación, adquirió diferentes hábitos, rutinas, información, conocimiento que hace que ese individuo, esa persona, tenga capacidad para utilizar los niveles de significación para decodificar la cifra cultural de la obra de arte. Lo que nos va a decir Bourdieu es que en la sociedad conviven personas con distintos niveles de competencia artística, no todos tenemos el mismo nivel. Algunas personas van a tener un nivel de competencia artística muy básico, muy mínimo. Y entonces él va a decir que esas personas tienen una ceguera cultural. Eso quiere decir que cuando esta persona, a partir de su ceguera cultural, de su poca competencia artística, intente aplicar los niveles de significación, se va a encontrar que no tiene niveles de significación, está carente de significados. Por lo tanto, esta persona nunca puede realmente alcanzar la cifra cultural y por lo tanto se rompe la necesidad, las dos características que tienen que tener una obra de arte y por lo tanto para esa persona lo que nosotros llamamos obra de arte en realidad es meramente un objeto, no tiene ningún valor en sí mismo. Bourdieu va a decir que algunas personas tienen un poco más de competencia artística que esta persona y lo que van a poder hacer es, él utiliza el concepto de goce, van a poder disfrutar de la obra de arte, pero lo van a hacer cuando apliquen los niveles de significación mediante los valores extrínsecos a la obra, es decir, cuestiones que están alrededor, en torno a la obra, pero que no son propiamente de la inmanencia de la obra. Por ejemplo, una persona que quiere asistir a un concierto porque va a tocar determinado intérprete en determinado lugar que sabe que es de mucho prestigio y van a hacer a lo mejor una obra que nunca escuchó, pero a lo mejor conoce al compositor, bueno, todo eso va a hacer que esa persona esté predispuesta a interpretar esa obra y a valorarla. Pero van a ser valores extrínsecos. Todo lo que va a hacer un andamiaje en torno a cuestiones alrededor de la obra. Lo que podríamos por ahí metiendo también, tratando de meter acá en diálogo a Nattier, hablar del nivel poético, de guiarse por cuestiones anecdóticas o cuestiones referidas al compositor. Y por último, decir que hay otro sector de la sociedad que tiene mucha competencia artística y estas personas pueden tener una relación con la obra mucho más profunda. Le va a decir que hay un deleite de la obra. Lo que hacen estos sujetos es valorar y tratar de hacer en el nivel de significación una lectura a partir de los valores intrínsecos. Entonces, estas personas
sí pueden ver la inmanencia de la obra y apreciarla, probablemente también por sus valores extrínsecos, pero además pueden hacerlo a partir de la naturaleza misma de la obra. Y estas personas son las que mayor posibilidad de descifrar en la cifra cultural tienen, mayor posibilidad tienen. A partir de todo esto, es importante tenerlo en cuenta porque justamente esta va a ser uno de los pilares para derribar el mito del ojo nuevo. Hay un texto que escribió Bourdieu, que no es el que estamos trabajando nosotros, donde él vuelca los resultados de una investigación que estuvo haciendo en un museo muy importante de París, donde hizo unas estadísticas y evaluó qué clase de personas, o sea, directamente hizo una distinción etaria, de géneros, de nivel social, educativo, etc. ¿Qué clases de personas iban al museo los días que el museo era, la entrada al museo era gratis? O sea, el museo, para ir al museo se paga una entrada, pero una vez por semana el museo es gratis. Y lo que observo es que las personas que habitualmente no pueden ir al museo porque no tienen el poder adquisitivo para poder pagar la entrada, los días que el museo, que la entrada al museo era gratis, tampoco iban. Entonces, él se preguntaba ¿por qué sucede esto? Y eso tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la competencia artística. La persona que nunca fue instruida no va a ir a un museo donde no va a haber obras de arte, sino que va a haber objetos. Porque no cuenta con los niveles de significación para poder hacer una interpretación de lo que está viendo. Bueno, entonces, avanzando un poquito. Este sujeto que sí tiene competencia artística pertenece a un sector de la sociedad donde hay muchas personas que también tienen la competencia artística, a una comunidad, para decirlo propiamente. Bien, cuando un montón de personas empiezan a valorar a la obra de arte, a tener la posibilidad de percibirla, la obra de arte cobra un valor y por lo tanto se convierte en algo que Bourdieu le va a llamar el bien cultural. La comunidad transforma la obra de arte en un bien cultural. Y a partir de ahora no vamos a hablar de que la obra de arte es percibida, como figura acá en el cuadro, sino que vamos a cambiar esta palabra por consumo. Una comunidad consume un bien cultural, una comunidad consume una obra de arte. Bourdieu lo que está haciendo es hacer un paralelismo con un sistema, no un paralelismo, está insertando al sistema sociológico del arte dentro de lo que es el sistema del capitalismo. Entonces, lo que va a decir Bourdieu es que así como la persona que tiene mayores recursos económicos, por ejemplo, va a pertenecer a una clase social diferente de aquella que no tenga esos recursos, lo mismo va a suceder con las personas que puedan acceder al arte. Aquellos que puedan ver las obras de arte, consumir, percibir y consumir estos bienes culturales, van a tener un estatus social diferente de aquellos que no puedan adquirir la posibilidad de acceder a las obras de arte. Bien. Cuando ya un conjunto de personas en una sociedad establece que de forma canónica que una obra es un bien cultural y pasa a ser algo muy importante, esa comunidad que tiene esa obra de arte va a empezar a transmitir esa idea, ese poder, ese valor que le otorga la obra, lo va a transmitir de generación en generación y va a formar así un hábitus. Entonces lo que sucede con este hábitus es que la obra de arte cobra algo que él va a llamar la segunda naturaleza de la obra de arte. La primera naturaleza de lo que siempre se dijo anterior a Bourdieu fue de que la obra de arte era lo que nos distinguía, o sea, generar arte es lo que nos distingue del resto de los animales en el mundo. O sea, el ser humano como individuo, como grupo que pertenece al universo en el que vivimos, se distingue porque puede producir arte. Entonces, por lo tanto, es algo de nuestra naturaleza humana. Hacer arte es algo de nuestra naturaleza humana.
Pero a partir del hábitus, donde los seres humanos ya le estamos cargando un valor a la obra de arte, Bourdieu va a decir que entonces la obra de arte va a cobrar una segunda naturaleza, donde se va a transformar en un medio artificial que es adquirido. Y por lo tanto va a ser cultivado y se va a convertir en algo que va a conformar una herencia. Así como las familias tienen su poder y se lo van pasando de generación en generación, el bien cultural también va a ser igual. El padre va a querer enseñarle al hijo qué cosas pertenecen a el mundo del arte y ahí le va a dar elementos para tener una competencia artística, de tal forma que esa obra cultural transformada en un bien cultural vaya pasando de generación en generación. Todo ese mecanismo entonces se llama habitus. El hecho de que exista un interés tan particular en la obra de arte como un bien cultural va a generar una necesidad cultural. Entonces el bien cultural genera una necesidad. Bueno, esto no iba. Como existe un bien cultural al cual todos queremos, al cual queremos adquirirlo y queremos acercarnos, va a empezar a surgir una necesidad, una demanda por ese bien cultural y se va a transformar al bien cultural en un bien simbólico. Es decir, que va a ser un bien que no es material en sí mismo y que no es algo que podamos contabilizar y manipular, sino que va a ser algo que queda en un plano abstracto, pero que sí, de todas maneras, entrega, otorga legitimidad, otorga prestigio y otorga autoridad. Son las tres cosas que produce un bien simbólico. Legitimidad, prestigio y por lo tanto autoridad. Bien, todo esto que estamos planteando en esta segunda parte del cuadro, a partir de pensar ahora sí en la sociedad y en la comunidad, va a ser parte de lo que él va a llamar una ideología carismática. Y esta ideología se opone a una ideología democrática. Bourdieu con esto quiere decir que una obra de arte no va a conformarse como tal y no va a ganar su estatus de bien cultural y de bien simbólico solamente porque la mayoría de las personas lo opinen, sino que aquellas personas que ya tienen el hábitus, que son parte de un hábitus y que tienen el poder de manipular al bien simbólico, es decir, que tienen la legitimidad, el poder del prestigio y la autoridad, esas personas carismáticas, esas figuras, son quienes van a decir cuál es el buen gusto que podemos tener como sociedad y cuál no, y son las personas que van a indicarnos qué es una obra de arte y qué no. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro el texto de Bourdieu y bueno, próximamente ya vamos a empezar a trabajar con el segundo trabajo práctico. Nos va a quedar por último, que ya no va incluido dentro del trabajo práctico, la lectura del texto de Benjamin, y ya con eso vamos a ir redondeando y llegando al final de la asignatura. Así que bueno, eso nomás, adiós.